Este programa fue elaborado y producido por Canal TRO para el Canal Congreso. Bienvenidos a Legislación y Sociedad. Este es un espacio para debatir los proyectos que se tramitan en el Parlamento colombiano y en muchas oportunidades también entender cuál es la función del Congreso y de los congresistas. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que es de mucha actualidad, como es la ley, algunos le dicen para mejorar la letra de las canciones, otros dicen que es la ley de la música decente. Para eso vamos a conversar con dos invitados que más adelante les presento. Por ahora veamos qué registran los medios de comunicación sobre esta ley. Durante un encendido debate en el Senado a raíz de la polémica letra de la canción Más 57 de un grupo de reggaetoneros, distintos senadores dieron su punto de vista. La senadora Lorena Ríos lanzó un afirmatón para exigir que esta canción que promueve la sexualización de menores y consumo de drogas sea retirada de todas las plataformas. Por su parte, las senadoras Sonia Bernal y Karina Espinosa radicarán el proyecto de ley Letras Decentes para promover una industria musical consciente que respete la niñez y fomente valores positivos. En el Congreso, las senadoras Karina Espinosa y Sonia Bernal radicarán un proyecto de ley para promover una industria musical consciente que respeta la niñez y fomente valores positivos en la sociedad. Canciones como Más 57 Una mamacita de los Fortín. O esta otra. Ayer me llamó una niña en medio del desespero. Me dijo, yo quiero pero la miré primero. Son contenidos que han indignado a miles de personas en Colombia por la letra de sus canciones. Más 57 apenas es una de tantos y de tantos géneros. Es un tema donde se está acrecentando en el tema cultural, volver a que lo sexual sea común y corriente en los niños. Ningún padre de familia quiere que su hija menor de 15 años ya tenga relaciones sexuales. ¿Pero qué busca el proyecto? Que el Ministerio de las TICs, el Ministerio de Comunicaciones y la Comisión de Regulación empiecen a regular estos temas, que hagan una alerta de esas canciones que tienen contenidos sexuales fuertes, contenidos contra la mujer, que denigran a la mujer, que las detecten, que hagan una alerta y prohíban su difusión. Bueno, pues ahí tenemos opiniones de los medios de comunicación. Ahora entremos a ver la siguiente nota con un análisis de contexto a fondo de lo que se trata esta ley sobre reformar las letras de las canciones. Procesos existen por la magia que fluye. El caos encuentra calma cuando no se huye. Se abraza el miedo y así este no golpea. Tranquilos, somos el tiempo que nos queda. Nada se transforma sin movimiento. La polémica desatada por la canción Más 57 y su letra señalada por algunos debido a supuestamente sexualizar a menores de edad llegó al Senado de la República. Este debate cultural y la propuesta de un proyecto denominado Canciones Decentes provocó reacciones en grupos de arte urbano que se sienten amenazados en su propuesta social. En realidad no la he visto, no la he escuchado porque considero que uno no debe prestarle mayor importancia y tampoco debe darle trascendencia a estas canciones que no aportan nada. La posible regulación de letras es considerada como una amenaza. Es peligroso porque nosotros, los que vivimos el movimiento social, los que vivimos el movimiento político y cultural de una forma en la cual transforma realidades y transforma vidas, sí es peligroso, porque nos censurarían. ¿Pero qué es la música y qué representa para el movimiento social? Entonces, a través de la música nosotros podemos liberar tensión, pero también podemos llevar una idea a los jóvenes, a las personas, una idea de transformación. La autorregulación sería la clave antes que la regulación impositiva. Considero como que debe haber un límite, no solo de expresar, porque pues estamos claros que tenemos un libre albedrío y tenemos una libre expresión, pero hay que ser conscientes de qué estamos expresando y hacia dónde lo estamos dirigiendo. Pero, ¿por qué no regularon otro tipo de canciones? ¿Se preguntan? Por ejemplo, en la salsa. Sí, esa de colegiala, 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 yo no sé qué, es un man
man de cuántos años tenía ese man, dizque cantándole a una colegiala. Y el mensaje final que deja esta propuesta es: yo digo que no hay que regular nada, porque es que regular es entrar a quitarnos nuestra libre expresión, es entrar también a coartar nuestra libertad y es entrar a una censura. Sin llave, la imaginación es libre y vuela como un ave. Lo que trae el futuro, eso nadie lo sabe. Por eso libera espacio lo que ya no es que acabe. Pues para este tema hemos invitado a 2 senadores de la Comisión Tercera, donde se tramita este proyecto y donde se discute. Primero quiero presentarles a la senadora, la doctora Sonia Bernal, que es, digamos, una de las personas que ha impulsado este proyecto de manera más fuerte en el Congreso. Bienvenida a Legislación y Sociedad. Pedro, muchas gracias. Un cordial y especial saludo a toda nuestra amable audiencia y, por supuesto, a quien nos acompaña acá, a mi colega, el doctor Carlos Julio. Bueno, entonces ahora voy a representar al senador sí, disculpe. Carlos Julio González. Senador, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Una importante oportunidad. Qué buena oportunidad. Bueno, vengan, yo me quedé en Agustín Lara, los panchos y, digamos, la salsa, esa salsa romántica que decían que era salsa de cama o no sé qué. Rosada. Salsa rosada, yo me quedé por ahí. Y yo ya sé que las cosas han cambiado sustancialmente. Senadora, ¿por qué este proyecto, digamos? Repito, yo soy de esa generación, pero ¿por qué la necesidad de poner ese proyecto cuando en la música que yo oía, que alguien ahí comentaba lo de colegiala y tal, nunca se le ocurrió a nadie hacer esa legislación? ¿Por qué? Bueno, lo primero es que lamentablemente nuestros niños, niñas y adolescentes están siendo víctimas de todo tipo de abusos y de violencias. No en vano ha registrado UNICEF que son cerca de 370 millones de niños, niñas y adolescentes que han sido sometidos a violencia sexual en el mundo. En el mundo, millones, centenares de millones. Y en Colombia, según Medicina Legal, son 19.000 casos de niñas y niños menores de 14 años violados en lo corrido del año 2024. Es decir, que nuestros niños están hoy mayormente expuestos a, seguramente en la época suya y la mía, la que escuchábamos, por toda la dinámica de la sociedad. Y seguramente la primera, la desatención de los padres de familia. Lo que significa que los niños están hoy muy expuestos a todo tipo de influencia. Pero si hay algo que influencia al ser, a la sociedad, al mundo, es la música. Y esta música ya no entra como de pronto usted o yo lo hacíamos con el disco que papá compraba y llevaba a la casa. Porque eso era lo que había en la música. Ahora entra por un celular. Entra por un celular que a los niños les están dando desde los 6 o 7 años. 6 o 7 años. Es decir, la música que usted escuchaba, la que tenían sus papás, o la que de pronto subía en un bus y por ahí escuchaba. ¿Ya? Hoy están los niños seriamente influenciados por la música. Y esa música los está llevando a cosificar la mujer, a adentrarlos muy rápidamente en los temas sexuales, pero además temas sexuales con violencia. Porque una cosa es la sexualidad en el espacio del amor, del cortejo, del enamoramiento también, y otra cosa es que ya la sexualidad es con violencia y le suman drogas y le suman alcohol y demás. Venga, una cosa que yo quiero preguntarle al doctor Carlos Julio, y lo hablábamos antes de comenzar el programa. ¿Por qué la Comisión Tercera? Esa es una explicación que quiero, y luego le pregunto del proyecto. ¿Por qué la Comisión Tercera trata este tema? Usted me estaba diciendo algo que me parece interesante. Sí, no, realmente este proyecto... Coincidimos es que somos parte de la Comisión Tercera y que como miembros de la Comisión tenemos interés por los temas de la salud mental. Pero realmente este proyecto va a ser derivado para su análisis a otra comisión, porque la Tercera solo estudia temas económicos. Pero allá ustedes están trabajando unos temas de salud mental y me pareció muy interesante que una comisión que constitucionalmente no se encarga de esto, esté tratando temas de salud mental. Por eso me parece porque tiene impacto. Y le doy un dato. Hicimos un debate sobre el impacto económico de la salud mental en Colombia, desde la Comisión Tercera. Ok. Bueno, ahora sí cuénteme cuál es su posición frente a este proyecto, senador. Hombre, este es un tema muy complejo, como ya se vio en las notas previas. Este es un tema que está relacionado con la salud mental. Los problemas que estamos teniendo en este momento en niños, niñas y jóvenes son tremendos. De cada 10 niños, y vale la pena decirlo, entre 4 y 5 están padeciendo algún tipo de síntoma relacionado con deterioro de su salud mental.
Y parte de los ejes que están relacionados con ello están en la iniciación de su sexualidad precozmente, todos los problemas de la afectividad y la relación entre la afectividad y la sexualidad, el consumo de sustancias psicoactivas, que parece que nos está derrotando y nos gana la partida, y los problemas que están relacionados con la depresión y la relación del ser, del niño consigo mismo y con la construcción de su proyecto de vida. Entonces, tal vez este proyecto lo que está permitiendo hoy evaluar es la normalización que hemos hecho de lo que está sucediendo. Como muy bien colegialas, como muy bien se dijo, y hay otras, tenemos muchísimas teorías, en donde estaba normalizado, entre otras cosas, la violencia contra la mujer, en donde estaba despreciado el papel de la mujer en el desarrollo de la sociedad, en donde no había una claridad exacta sobre el cuidado prevalente y fundamental de los niños, por ejemplo. Tardamos muchos años en legislar sobre el trabajo infantil. Y el Código de Infancia y Adolescencia es del 2006. La adopción de normas internacionales de protección de la niñez empieza realmente en este ciclo. Todo esto del marco de las letras está relacionado no solo con el género del reggaetón, está relacionado con la forma como estamos construyendo la realidad como sociedad, los límites y lo más grave, la conciencia acerca de eso. Una pregunta, senadora Sonia. Dígame, o quisiera, para simplificarlo, porque yo sé que una ley tiene muchos puntos, incisos y demás, ¿cuáles serían los 3 centrales de la ley que buscan hacerlo y que la gente haga algún tipo? Yo sé que quieren poner un parental advisory o no sé qué. Sí. Quisiera como que lo pusiéramos en colombiano, sí, para que la gente comprendiera de qué se trata el proyecto. Porque algunos dirán, no, es que quieren que apaguemos la radio cuando suene más 57 y resulta que no es eso. No, y lejos de la censura. Y aquí nos lo han enseñado, que entre más se prohíbe, más deseo hay. No hay cosa más de codiciada que lo prohibido. Sí. De eso no se trata. Se trata de dar algunos elementos a la sociedad colombiana, pero también mandamos un mensaje a todo lo que es una industria que tiene un impacto en todo el mundo, y es la industria musical. Tal vez hemos hecho, es en efecto, un ABC, estos 3 o 4 puntos. Okay. El primero es que no es una censura, por el contrario, es dar unos lineamientos que logre generar una responsabilidad, sobre todo, Pedro, en la difusión, más que en la creación, en la difusión de los contenidos explícitos de música y video. Punto. Primero. Segundo, ¿quiénes son los responsables? Hay que poner a funcionar una comisión de regulación que existe en el país, como muchas instituciones y entidades, pero estas hay que darles una fuerza. Aquí hay que empezarlo a construirlo, y pienso que en el debate, senador Carlos Julio, con muchos vamos a escuchar, incluso a los medios de comunicación, a muchos. Bueno, ¿cómo puede entrarse, no con unos pensamientos de moralidad, lejos de eso, sino más bien de cuidado y de, como lo escuchábamos ahora, de ayudar a crear realidades colectivas más sanas? Segundo, tercero, ¿cómo se difundirían los contenidos? Con una clasificación, verbo y gracia, como en las películas. En las películas, usted sabe, más de 3 años, menos de 12 años, alto contenido de violencia y el papá lo ve clarito. Sí, se ha dicho en inglés, ¿cómo dijiste? Advisory. No, parental advisory. Exacto, que es un control parental. Venga, papá, esta música habla de suicidio. ¿Quiere que su hijo lo escuche? Ah, bueno, entonces más o menos es eso, de manera general. Y buscar una corresponsabilidad también con las plataformas, porque esto hoy no es tanto con las emisoras, ni con los programas de televisión, ni nada. Es con, por ejemplo, Spotify, ¿sí? Es básicamente lo que hemos querido establecer. Los 4 puntos centrales. Claro, pero además esto nos lleva ya a generar este debate y a buscar una autorregulación también, que quienes están lucrando, se están, perdónenme, llenando de dinero, es a partir de quien está comprando el producto. Y quien compra el producto es que están siendo perjudicados. Es decir, los padres de familia que llevan a los niños a los conciertos, por ejemplo. Senador, yo tengo, como cuando en la Biblia siempre decimos nosotros, o por lo menos yo que soy católico, antes de Cristo y después de Cristo. Yo creo que aquí no estoy hablando del senador, del ministro Cristo, estoy hablando del o exministro. Ya vale la claridad. Estoy hablando desde el 2007, cuando aparece los teléfonos inteligentes. Parece que el mundo ya se dividió en antes del 2007 y después del 2007.
yo sé que este punto es un punto interesante para arrancar la discusión, pero en el trámite ustedes ya comienzan a mirar que hay otras aristas que se comienzan a abrir para tratar de poner límites a otra serie de efectos después del 2007. Claro, y es que paralelamente a la discusión de este proyecto que se llama Letras Decentes, paralelamente a la discusión de este proyecto, que a propósito no va a ser fácil, o sea, de una vez advirtámoslo, porque tiene un límite muy delgado, muy tenue entre lo que es censura, obviamente, y libertad de expresión. O sea, es un tema muy complejo. Y dos, por la tendencia en el mundo, que no es en Colombia, porque la industria musical hoy es de carácter global. Entonces es muy complejo. O sea, entendemos la complejidad. Creo que lo que estamos es haciendo que lo que está ocurriendo hoy aquí suceda. Que la familia colombiana, que la escuela colombiana, que los productores, los realizadores, los escritores de canciones estén haciendo una reflexión acerca de cómo desde su música, independientemente del género, porque esto puede ocurrir en cualquier género, están elicitando violencia contra la mujer, están promoviendo una sexualidad temprana y no consciente, están promoviendo consumo de sustancias psicoactivas, están promoviendo la cosificación del ser humano. O sea, es en el fondo es la gran discusión como sociedad. Paralelamente a este, por ejemplo, se está tramitando uno que restringe el uso de redes sociales en niños, niñas y jóvenes menores de 14 años. Ya lo aprobaron en Australia. En Australia. Allá lo prohibieron, aquí se restringe. Acabo de entrevistar al rector del Colegio Los Nogales. 27 colegios internacionales en Bogotá tomaron la decisión de restringir el uso del celular en sus aulas escolares. O sea, comienza un debate. Pero a ver, no vamos a estigmatizar las redes. No. Muchísimos a través de las redes acceden a información, conocimiento, investigación. O sea, las redes también tienen otros vínculos. El problema son los contenidos de las redes. Y el problema más grave es el acompañamiento de la familia. Aunque el tema es música, vale la pena decir que solo el 9% de los padres de familia en Colombia acompañan a sus hijos en relación con el contenido que ven. Muy bien. Senador y senadora, si me permiten, pues aquí también oímos al colombiano del común, el de a pie. Hicimos unas notas para que las veamos a ver qué piensan de este proyecto también los colombianos de a pie. Me parece que con una ley puede cambiar esto, que tengan letras más bonitas, como que sean más enfocadas y a todo el público, que lo pueda escuchar un niño, un adulto, y se sientan bien con las letras, que no denigren como a la mujer. Es que hay un tema que es verídico, que usted escucha una canción de reggaetón y que yo te quiero comer, que yo no sé, hacen comentarios en doble sentido, ¿no? Ese es el problema, que dicen la juventud no quiere, otro sí quiere. ¿Pero por qué? Porque es que el mismo cantante le está insinuando, lo está arrastrando hacia eso, hacia ese mundo. Hay unas canciones muy vulgares y eso está insistiendo pues para que la juventud de hoy en día, los niños que se están levantando, lleguen ahí a todo lo que dicen, a la droga, a la calle, a muchas cosas. Siento que el hecho de regular las canciones estaría bien por un lado, pero no es lo único que se tiene que regular, porque la narcocultura está muy arraigada en nuestra sociedad. Los niños ya crecen acostumbrados a cierto tipo de creencias basadas en el reggaetón, entonces digamos que en cierto aspecto está bien regularlo, pero se podría llegar a considerar como opresión al libre pensamiento. Sabe más la calle, ¿no? Dejémonos de vainas. Dejémonos de vainas. Pero, venga, senador, es que ahí me llamó la atención que los jóvenes tienen también un pensamiento un poco buscando la regulación. No quieren ser, a ver, la mayoría quieren ser libres, respetar el reggaetón, pero también, si oí bien y vi bien las notas, tienen también la intención de regular un poco su vida. Y me llamó la atención una frase de alguien que dijo la narcocultura. O sea, hay de eso en la sociedad, ¿verdad? Así es. A mí me llamó la atención todo, Pedro. Me impresionó la capacidad de lo que la gente puede decir espontáneamente, muy acertada a la realidad.
Bueno, la narcocultura lamentablemente la tenemos en el país de más de 30 años, acentuada por muchas organizaciones más, de pronto hasta las mismas entidades, instituciones. Por eso cuando salió esa molestia social, ese movimiento, porque la gente se movió cuando salió esta canción, pero esta canción no es de la de Karol G, no es la única. Tal vez fue como la cereza del pastel, porque son muchas. Fíjese que yo le decía, senador, yo le decía a Karol G en un trino, no sé si ella lo pudo leer o qué, pero yo le decía, ya que usted es de un origen tan humilde y que ha sido de una vida tan esforzada, señora Karol G, y ha demostrado que ha sido resiliente para salir adelante, piense cuántas paisanas suyas, a propósito, porque sin estigmatizar, pero los datos estadísticos lo dicen, y es que la mayoría de los turistas que buscan hacer explotación sexual o son pedófilos y se han encaminado por un mal llamado turismo sexual, buscan a 5 países en especial, y en uno de esos 5 está Colombia. Y los lugares que buscan para hacer explotaciones sexuales en primero es Medellín, Cartagena y luego Bogotá. Entonces, fíjese cómo, por ejemplo, en Antioquia, que tuvo una gran impregnación del tema de narcocultura, digamos, sí, pues son nuestros niños la mayor cantidad violados, y es allí donde más se escucha todo este tipo de música. Senador, yo en la investigación que hicimos, no se podría estar restringiendo la creatividad de una generación que piensa de otra forma. Sí, sí, y obviamente es lo delicado de este tema. Creo que estamos en un límite entre regulación, las etiquetas, por ejemplo, el control parental, la conciencia acerca del acompañamiento familiar, y obviamente también la libertad de expresión, sin duda alguna, sí, porque también la hay para, por ejemplo, lo político. Las canciones, por ejemplo, de Calle 13, que movieron en su momento, sí, un movimiento cultural desde un pensamiento político. Entonces, sí, de acuerdo, muy complejo. Pero aquí lo que está sucediendo es que ya sabemos que el exceso pornográfico en la letra causa un impacto en el desarrollo de nuestra niñez y juventud, que es negativo. Y las 3 preguntas que tendríamos que estar haciéndonos en este momento como sociedad, familia, escuela y sociedad, es ¿qué tipo de realidad estamos construyendo? ¿Desde qué tipo de creencias? Y ahí lo mencionaron, ¿sí? Sí. Desde la palabra que forma, la afirmación que construye y la creencia que se instala. ¿Qué tipo de emociones son las que entornan y a las que estamos dedicados? Yo presenté un proyecto de ley que tiene que ver con introducir en la educación colombiana educación emocional, que lo tenemos como vanguardia de la Comisión de Salud Mental, porque tenemos un asunto relacionado con la educación emocional. Senadora, ¿en qué va el proyecto? Bueno, el estado del proyecto, el estado de salud del proyecto. Bueno, hay un gran número de proyectos. Los congresistas somos muy juiciosos en radicar iniciativas que la mayoría de la gente nos las pide, o mire, que se vuelve, son las dinámicas hoy de la sociedad. Lo hemos radicado el pasado 13 de noviembre. Lo hemos radicado, tiene el número 316. Esperamos que salga, senador, por la comisión sexta o séptima de Senado, seguramente sexta. Y bueno, tenemos esta legislatura, la que viene, para poderlo sacar. Lo que hemos escuchado, lo que yo he escuchado como autora de este proyecto, es que hay un gran interés de muchos congresistas de respaldarlo con el debido cuidado de que sea como esa autorregulación y no solo esa normatización que vaya a la línea del asesor. Senador, ¿y han tenido conversaciones con reggaetoneros en el transcurso de este proyecto? ¿Han tenido audiencias o van a tener, como para oír qué piensan ellos también? Sí, y aclaremos nuevamente, ¿no? Sí. Porque vale la pena dar esa claridad. Pero a ver, no es al reggaetón. No es al reggaetón. Voy a reformular la pregunta. Acuérdate lo que te contaban en off. Sí. Mi cultura llanera. Sí, claro. En el joropo. Los trovadores, por ejemplo, también. No, entonces, reformulo la pregunta. Sí. ¿Van a conversar con todos los actores de la industria que tienen, digamos, este tipo de límite con el verbo y con los sustantivos? El efecto de este proyecto de ley, el efecto real inmediato, es que colocó en la agenda pública del país este tema. El gran efecto es esta entrevista. El gran efecto es que los medios de comunicación están hablándose. Los productores
deben estar pensando. Los guionistas y los escritores deben estar pensando, porque los guionistas también de los videos, porque no solamente la letra, sino terribles. Los videos que acompañan lamentablemente a las letras, que a veces son, esos son los que están exigiendo el control parental y el etiquetado. Pues, ¿sí? Déjenme... Muchos de esos, no, aclaremos, pero eso va para todos los, esto va para todos. De hecho, esta es una reflexión como nación. ¿Qué tipo de nación estamos siendo en relación con nuestros niños y la formación de la cultura, de sus emociones y de la realidad? Correcto, así es. Déjenme algunas conclusiones, pero antes de eso, agradecerle, senadora y senador, que nos hayan aceptado la invitación a Legislación y Sociedad y habernos enriquecido, pues un proyecto que comienza y el debate hasta ahora se inicia. Cuando tenga el primer debate, le prometo que va a haber enorme discusión nacional. Seguro, entonces, claro que sí. Pues muchas gracias, senadora Sonia, de verdad, por acompañarnos en Legislación y Sociedad, y también al senador Carlos, muchas gracias por venir. Ha sido muy enriquecedor este debate. Pues hoy, en este programa, donde tuvimos la oportunidad de hablar sobre un proyecto de ley tan importante para la sociedad como es la Ley de las Letras Decentes, yo quisiera hacer 3 reflexiones o conclusiones. La primera, pues que no están atentando y no buscan de ninguna manera restringir la libertad de expresión de quienes tienen esto como arte o como creatividad. El segundo es que es un proyecto que hasta ahora inicia el debate y esto va para largo, no solamente con la letra de las canciones, sino con otros elementos que la sociedad comienza a observar por medio del desarrollo y la actividad de los jóvenes y de las nuevas generaciones. Y tercero, que no solamente se va a quedar en el recinto del Congreso esta discusión, va a salir, la van a ampliar para escuchar a todos los actores de la cadena de la industria musical. Yo les agradezco, es una oportunidad muy interesante para que temas como este se expliquen a profundidad y sepan los colombianos que el Congreso legisla, tiene unos proyectos, unos son interesantes, otros no tanto, pero por eso se trata Legislación y Sociedad, precisamente para eso. Los esperamos en uno próximo. Muchas gracias. Este programa fue elaborado y producido por Canal TRO para el Canal Congreso.